Hola, bienvenidos a todos. Hoy veremos en esta lección número 26, vamos a ver el verbo en modo subjuntivo. El subjuntivo es un modo verbal. Los modos indican la manera en que el hablante percibe la acción del verbo. Ya conocemos el modo indicativo, que apunta a hechos reales. Hoy veremos el modo subjuntivo, que se usa más bien para hablar de probabilidad y posibilidad. Se usa para hablar de algo que podría o no convertirse en realidad. Veremos que hay paralelos importantes entre el subjuntivo griego y el subjuntivo en español. Podemos ver dos ejemplos en español. El primero es este. Si tuviera otro libro de griego, te lo daría. Si tuviera. En esta oración, el subjuntivo, es un imperfecto subjuntivo, habla no de hechos reales, sino de un caso hipotético. Si tuviera otro libro, pero en realidad no tengo otro libro. Es un caso hipotético y se usa el subjuntivo para indicar esto. Otro ejemplo. Te doy el libro de griego para que estudies. En esta oración, el subjuntivo señala una acción no necesariamente realizada todavía, sino que refleja el propósito de la acción del verbo principal. ¿Por qué te doy el libro de griego? Propósito, para que estudies. Refleja ese propósito y el deseo del hablante. En griego koine el subjuntivo tiene funciones muy parecidas a estas. Aquí tenemos una condición y aquí una expresión de propósito. En griego hay estas funciones con el subjuntivo y otros más que comentaremos hacia el final de la lección. Antes de pasar a hablar de la morfología del subjuntivo, debemos hablar un poco de la cuestión del tiempo. El subjuntivo aparece normalmente en el presente y en el auristo. Pero no pensemos que por aparecer en el auristo que hable necesariamente de una acción en el pasado. El tiempo auristo en el subjuntivo solo indica el aspecto verbal o la manera en que el hablante representa la acción. En cuanto al aspecto, recuerda que el presente representa una acción o indica una acción que está en proceso, mientras el auristo indica una acción vista como una totalidad. Entonces, veremos muchos ejemplos de auristos, auristo activo subjuntivo, ejemplos de auristos que tienen más bien connotaciones futuras. Así que cuando hablamos del tiempo del subjuntivo, no nos referimos al tiempo cronológico, sino al aspecto, el aspecto verbal. Vale, ahora vamos a ver la morfología. La morfología del subjuntivo realmente no es difícil. La señal principal de que estamos ante un subjuntivo es una vocal temática alargada. Aquí tenemos la morfología del subjuntivo. Aparece el tema temporal y son 3 temas temporales que se usan. La primera, que es del presente, la tercera, que es del auristo, y la sexta, que es del auristo pasivo. ¿Vale? Entonces, la morfología empieza por el
tema temporal más una vocal temática. Estas vocales temáticas son las vocales largas que corresponden a la epsilon y la omicron, que son las vocales temáticas que encontramos en el presente. En el subjuntivo encontramos estas vocales largas, eta y omega. Y las desinencias son las primarias. Veamos primero las formas del presente. Aquí tenemos el presente activo subjuntivo, aquí el presente medio pasivo del subjuntivo. Vamos a ver que estos paradigmas se parecen a los paradigmas del indicativo. Si apunto aquí, paradigma del presente activo indicativo, luego, luéis, luei, etc. Vemos que hay unas similitudes importantes. En la forma de primera persona singular son iguales. Tanto el indicativo como el subjuntivo tienen la misma forma y obviamente se sabrá si es un verbo indicativo o subjuntivo por el contexto. Pero pasamos a las formas de la segunda y la tercera persona y vemos que aquí la vocal temática es epsilon en el indicativo, pero en el paradigma del subjuntivo la vocal temática es la eta, es la vocal larga. Aquí la tenemos. En primera persona plural, omega en vez de omicron. Segunda persona plural, eta en vez de epsilon. Tercera persona plural, omega en vez de omicron, que son las vocales largas, eta y omega. Siempre. Hay algo aquí, un detalle que debemos observar. En estas dos formas de segunda persona y tercera persona singular, aparece la vocal larga eta y la iota de la desinencia también aparece, pero aparece aquí suscrita. Debajo de la vocal larga eta, la iota se suscribe, no se pronuncia. Esto se llama un diptongo irregular. Es un término que aprendimos en una de las primeras lecciones, que debajo de una vocal larga, la iota se puede suscribir, y es justo lo que pasa en estas formas. La iota se suscribe también en la forma de segunda persona singular, en el paradigma de las voces media y pasiva. Y también en este paradigma vemos que tenemos las vocales temáticas largas, ¿vale? Tenemos aquí la omega, eta, eta, omega, eta, omega. Pero las desinencias son las primarias, las mismas que aparecen en las formas del indicativo. Aquí tenemos el paradigma del presente activo subjuntivo del verbo eimi. Y realmente estas formas son muy fáciles. Son pues exactamente la combinación de la vocal temática del subjuntivo, que es la vocal larga, o bien la eta o la omega, más las desinencias primarias que acabamos de ver en las formas del presente activo subjuntivo del luo. Son las terminaciones del paradigma que acabamos de ver. La única diferencia es que aquí tenemos el espíritu suave y el circunflejo como acento, pero por lo demás, vocal larga en cada caso y las desinencias primarias. Entonces, aunque no se parece mucho, este paradigma a la forma léxica del verbo es fácil de reconocer el presente activo subjuntivo de eimi. Estas son las formas del auristo subjuntivo. Tenemos 3 paradigmas porque las voces media y pasiva
tienen formas distintas. Entonces tenemos un paradigma para cada voz, las tres voces. Y lo primero que debemos observar en estos tres paradigmas es que no hay un aumento. Entonces falta el aumento. A diferencia del auristo activo indicativo, que la forma del indicativo tiene un aumento al principio, pero en el subjuntivo no, ni en la voz activa, la voz media, ni en la voz pasiva. Como no hay connotación temporal, no aparece el aumento en las formas del auristo subjuntivo. El auristo subjuntivo sí tiene la sigma, como en las formas indicativas de voz activa y voz media. La sigma característica del auristo se mantiene en estos paradigmas. Una advertencia, como aparece la sigma y no hay aumento, estas formas se parecen mucho al futuro. En el futuro tenemos tema temporal más sigma, que es característica del futuro, más la vocal temática, más las desinencias. En estas formas tenemos también tema temporal, una sigma sin la alfa, ¿vale? Acabamos de ver esta forma, el usá, el usás. En el indicativo, el auristo tiene una sigma y una alfa. En el subjuntivo, no, la alfa no aparece. Entonces se parece mucho al futuro. Tema temporal, sigma, vocal temática y desinencias. Estas son las mismas desinencias que aparecen en el futuro. ¿Cuál es la diferencia entre el futuro activo indicativo y el auristo activo subjuntivo? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia se ve en la vocal temática. La vocal temática es larga en cada una de estas formas. Como puedes ver, es o bien siempre eta o omega. En cambio, en el futuro son las vocales breves, la epsilon y la omicron. Entonces la diferencia es esto, es la vocal larga. En primera persona singular, la forma del auristo activo subjuntivo y el futuro activo indicativo es exactamente, la forma es la misma. Entonces tenemos que saber por el contexto si se trata de un futuro o si se trata de un auristo subjuntivo. Pero en las demás formas se distingue el auristo por la vocal larga. Bien, en la voz la voz pasiva que tenemos aquí en este paradigma, en la voz pasiva no aparece la sigma. Lo que sí aparece es la zeta, que como vimos en lecciones anteriores, la zeta es como una señal de pasividad. Una persona estirada en una tombona, sintiéndose pasiva, es la zeta. Entonces, en el auristo pasivo subjuntivo tenemos lu, tema temporal, zeta, que es característica del auristo pasivo, y entonces tenemos las desinencias primarias, otra vez, y de las primarias de voz activa. ¿Cómo sabes que esto es un auristo pasivo? Por la zeta. Un tema más a mencionar con relación al auristo es que, igual que en el modo indicativo, en el subjuntivo hay verbos que tienen un auristo fuerte. El auristo fuerte
Recuerda, los verbos que tienen aoristo fuerte son los verbos que tienen un tema diferente en el aoristo. Un ejemplo, el verbo estío, que significa comer. Este es el tema del presente, tema temporal número 1. Cuando pasamos al aoristo, tema temporal número 3, el tema pasa a ser fag. Y un aoristo activo subjuntivo, primera persona singular, de estío, es así, fago. A primera vista, al ver esta forma, pensamos que esto debe ser un presente activo indicativo. Pero si paramos a pensar un poco, y si conocemos nuestro vocabulario, nos damos cuenta que no hay ningún verbo con el tema fag, con esta raíz. Entonces, más bien pertenece al verbo estío y, aunque no lleva sigma, como los aoristos fuertes que no llevan sigma, no lleva sigma, tiene una desinencia primaria, pero tiene que ser aoristo por el tema. Y como la terminación tendrá la vocal larga, sabremos que es un aoristo activo subjuntivo. El subjuntivo puede aparecer o bien en oraciones dependientes, que es lo más común, o oraciones independientes. Y vamos a ver dos ejemplos de cada uno. Te animo a consultar Griego para Sancho o tu libro de texto si usas otro, para ver algunos usos más y quizás más ejemplos. En primer lugar, podemos ver el uso del subjuntivo en oraciones independientes. Se usa el subjuntivo, por ejemplo, para expresar una exhortación. Un subjuntivo en primera persona singular o en plural se puede usar para expresar un mandato, o bien para uno mismo, si es singular, o si es plural, para una persona que se incluye juntamente con otras personas asociadas con ella. Miremos el siguiente ejemplo. Lege autois di elfomen esto peran. Les dijo, di elfomen pasemos eston peran al otro lado. Di elfomen es un aoristo activo subjuntivo, es un aoristo fuerte de di ergomai. Di ergomai tiene un aoristo fuerte, es como ergomai. Tiene el aoristo fuerte elfon. Aquí vemos la lambda y la zeta de este tema del aoristo fuerte. Es un subjuntivo, lo sabemos por esta omega, esta vocal larga aquí. Entonces, no se traduce, les dijo, pasamos al otro lado, sino pasemos. También en español usamos el subjuntivo para indicar un mandato en el cual uno mismo se incluye con otras personas. El subjuntivo también se usa para expresar una prohibición. La negación de la prohibición siempre se expresa con la partícula may, o incluso a veces con may. May expresa una negación, una prohibición enfática. Veamos este ejemplo. Me epeis ente cardia su, tis anabesetai eis ton uranon. No digas, ¿vale? Epeis es el aoristo activo subjuntivo, segunda persona singular del lego también es un aoristo fuerte. No digas, si el aoristo fuerte, la tercera forma, tema temporal, pon, el aoristo fuerte del lego. Aquí tenemos epeis, la vocal larga, que nos indica
que estamos ante un subjuntivo. No digas, prohibición, no digas en tu corazón quién subirá al cielo. Luego podemos ver dos ejemplos de subjuntivos usados en oraciones dependientes. Y el primer ejemplo es un ejemplo del uso más común del subjuntivo en el Nuevo Testamento para expresar el propósito de la acción del verbo principal. Cuando se usa así, el subjuntivo viene precedido por la conjunción hina. ¿Vale? Entonces, eso es muy común. Tanto es así que cuando vemos una conjunción hina en una subordinada, esperamos encontrar a continuación un verbo subjuntivo. Si ves una hina en una oración subordinada, ding, 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 te debe sonar como una alarma de que luego pues vendrá un verbo en modo subjuntivo. El ejemplo, Jutos elfen eis marturian hina. Ding, 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 ding. Aquí tenemos la conjunción. ¿Dónde está el subjuntivo? Martureise es la siguiente palabra. Peritu photos. Este vino por testimonio, hina, para que martureise, aquí tenemos también un aoristo activo subjuntivo del verbo martureo. Y nuevamente, vocal larga aquí al final, después de una sigma. Esto no es un futuro porque la vocal es larga, entonces es un aoristo activo subjuntivo. Tercera persona singular. Este vino por testimonio, para que diese testimonio, o podríamos decir para que testificara acerca de la luz. Entonces el último ejemplo es un ejemplo del uso del subjuntivo en una oración dependiente condicional, y este uso también es relativamente común. Muchas veces cuando el subjuntivo aparece en una condicional, aparece con la conjunción ean. Y aquí tenemos un ejemplo, ean, ejo, profetean, agapen de me ejo, uden emi. Podríamos traducirlo así. Y si tuviese profecía y no tengo amor, nada soy. Vale, el verbo aquí, ejo, tenemos la misma forma aquí, ejo, pero analizamos la traducción que tengo aquí, refleja el análisis de la primera forma como un presente activo subjuntivo y la segunda como un presente activo indicativo. Es la misma forma. ¿Cómo sabemos que la intención es que esta forma sea un subjuntivo? Pues por el marcador ean que viene antes. En las oraciones condicionales, normalmente el ean viene seguido por un subjuntivo y por eso se traduce si tuviese profecía y luego el indicativo y no tengo amor, nada soy. Bueno, para concluir, simplemente recalcar algunos puntos. A diferencia del indicativo, el subjuntivo comunica probabilidad, posibilidad, deseo, casos hipotéticos, en vez de hechos y realidad. Su rasgo distintivo es la vocal alargada, la eta o la omega. Aparece mayoritariamente en el presente y en el aoristo. Recordemos que los tiempos en los modos no indicativos no tienen connotación cronológica, sino que la cuestión importante aquí es el aspecto verbal. Recordemos que el aoristo
subjuntivo no lleva aumento y su uso más común es para expresar el propósito del verbo principal, y cuando aparece con esta función sigue la conjunción hina.